Si hablamos de misterio puro en la meca del cine, nadie le ganaba a Yul Brynner. Era sin duda la figura masculina más exótica e indescifrable que ha pisado la industria del entretenimiento. De hecho, cimentó toda su legendaria carrera sobre una fantasía elaborada, vendiendo al mundo la mentira de que había nacido de una mujer gitana pura. Y no solo eso, aseguraba haberse criado entre los bosques salvajes de la taiga siberiana, aunque la realidad superaba con creces cualquier ficción que él pudiera inventar. Hoy, en pleno 2026, casi 40 años después de su muerte, Yul Brynner sigue siendo adorado por las masas gracias a su interpretación inmortal del rey Mongkut. Aquel papel en el musical El Rey y Yo lo hizo eterno, pero aunque el equipo de rodaje lo recordaba como un hombre de temperamento volcánico, la imagen pública que teníamos de él sufrió un giro radical gracias a las explosivas confesiones de su hija, quien destapó la verdad sobre su vida privada, revelando al actor más fascinante y complejo de su época, pero también era el más grosero y difícil. No se muevan de ahí porque vamos a desentrañar los papeles legendarios de Brynner, su intimidad, su bisexualidad y esos romances secretos y discretos. Relaciones que su propia hija se encargó de confirmar. Para empezar, aclaremos su fecha de nacimiento real, el 11 de julio de 1920. Este dato quedó grabado en piedra en su lápida, desmintiendo sus cuentos, porque si algo le gustaba al actor era tejer narrativas fantásticas sobre su origen. Entre sus muchas historias coloridas, destacaba aquella invención donde juraba haber combatido con la Brigada Internacional durante la Guerra Civil Española, algo totalmente falso. Después de que su padre Boris, un ingeniero de minas, abandonara el barco familiar Brynner, pasó sus años cruciales y formativos viviendo en Pekín. En esa ciudad cultivó un resentimiento profundo y amargo hacia ese padre ausente, tal como lo relata detalladamente su hija Victoria. Su nombre de pila real era Yuli Borisovich Brynner, hijo de una madre con ascendencia suiza y alemana, y un padre ruso que cargaba con una herencia genética de raíces mongolas y buriatas. Su lugar de nacimiento, Vladivostok, situado en los rincones más remotos y helados de Rusia, no podía ser más opuesto al brillo, el glamour y las luces de neón que luego encontraría en Hollywood. Los primeros capítulos de la existencia de Yul estuvieron definidos por el caos y la incertidumbre constante. La dolorosa separación de sus padres durante aquellos años de formación proyectó una larga y oscura sombra de inestabilidad sobre toda su infancia. Sin embargo, fue la voluntad de hierro y la firme determinación de su madre la que definió el rumbo de sus vidas. Ella tomó la valiente decisión de cortar por lo sano, empacar todo y mudarse directamente a París, buscando desesperadamente un nuevo comienzo y un horizonte más prometedor para su hijo. Así fue como Yul terminó sumergido en la atmósfera bohemia y vibrante del París de la posguerra. Pero cuidado, que la vida en la capital francesa distaba mucho de esa postal romántica e idealizada que a menudo se asocia con la llamada Ciudad de la Luz. La miseria y los problemas económicos acechaban a Yul y a su madre en cada esquina, forzándolos a mirar a la cara a las crudas realidades de la supervivencia diaria. Siendo apenas un jovencito, Yul Brynner no tuvo más remedio que aceptar una interminable lista de trabajos extraños para poder comer. A la edad de 16 años, mandó la escuela al diablo y se lanzó a una aventura que lo llevó a tocar la guitarra con una caravana de gitanos auténticos antes de probar suerte como trapecista de alto riesgo en el famoso Cirque d'Hiver. Lamentablemente, su carrera en las alturas terminó de golpe en 1937, tras una caída brutal que le provocó 49 fracturas al resbalar de las barras paralelas. Mientras se recuperaba de ese desastre, Brynner, que era un políglota capaz de hablar inglés, francés, japonés, húngaro y algo de ruso, decidió enfocar toda su intensa energía en el escenario. La ruta que Yul tomó hacia la meca del cine fue cualquier cosa menos línea recta, tomando un rumbo cautivador, totalmente impredecible y repleta de curvas inesperadas. Al principio, ni siquiera pensaba en actuar, comenzando su andadura profesional como músico, demostrando un talento innato con las 6 cuerdas como parte de una compañía gitana que recorría Europa hechizando a las multitudes en cada pueblo que visitaban. Pero el destino le tenía guardada otra carta, guiándolo casi por accidente a descubrir una pasión devoradora por el arte dramático. La incursión de Brynner en el mundo de la actuación arrancó en suelo francés, donde persiguió con un entusiasmo casi maníaco esa nueva vocación interpretativa que acababa de descubrir, metiéndose de cabeza en la vibrante escena cultural del teatro. Se unió a cuanta producción teatral pudo, ganándose poco a poco el reconocimiento y los aplausos de la exigente comunidad teatral parisina. Para 1941, movido por una ambición que no le cabía en el pecho, Yul Brynner tomó la decisión radical de emigrar a los Estados Unidos, el epicentro mundial del espectáculo. Al instalarse en el ambiente eléctrico y competitivo de la ciudad de Nueva York, se dedicó en cuerpo y alma a pulir y expandir sus herramientas actorales, iniciando su ascenso
Como un serio actor de método, las actuaciones magnéticas de Briner en Broadway no tardaron en capturar la mirada tanto de los críticos más duros como del público general, pero lo que realmente lo separaba del resto era esa apariencia única, caracterizada por una cabeza totalmente afeitada y unas facciones afiladas y penetrantes, una imagen que se volvería icónica y quedaría ligada a su nombre para la eternidad. A medida que continuaba desarrollando sus habilidades en los escenarios neoyorquinos, ese encanto distintivo y exótico de Yul Brynner, sumado a un talento que nadie podía negar, funcionaron como el combustible que lo catapultó hacia el atractivo irresistible de Hollywood. Sin embargo, no se engañen, no fue un camino de rosas hacia la cima. Pasó una década entera saltando entre trabajos precarios, incluyendo una etapa como conductor de autobús para una compañía de actores e interpretando papeles menores en Broadway para sobrevivir, e incluso trabajando como locutor de radio en francés para la Oficina de Guerra de los Estados Unidos, antes de que finalmente le llegara la fama masiva. Durante ese periodo oscuro y bohemio, Yul Brynner mantuvo un romance tórrido y apasionado con el actor Hugh Hatfield, famoso por su interpretación del personaje principal en la película de 1945, El retrato de Dorian Gray. La conexión fue tan intensa que Brynner incluso, prepárense para esto porque Yul no tuvo el menor reparo en desnudarse por completo frente a la lente artística del famoso fotógrafo gay George Platt Lynes, desafiando las normas de la época, a pesar de haber caminado al altar en 4 ocasiones y de mantener romances tórridos con leyendas del cine como Marlene Dietrich, la inolvidable Judy Garland y la imponente Joan Crawford. Sin embargo, Brynner jamás tuvo la intención de confesar su bisexualidad ante los micrófonos o las cámaras. Sus aventuras amorosas, que incluían rumores muy fuertes sobre una relación con el visionario poeta y cineasta Jean Cocteau, se mantuvieron bajo 7 llaves totalmente ocultas del escrutinio público. Todo esto sucedía mientras las revistas lo vendían como el marido ideal de la actriz Virginia Gilmore. Pero la carrera de Yul Brynner estaba a punto de tocar el cielo, alcanzando su punto máximo y definitivo cuando se transformó en el Rey Moncut, para el musical que haría historia, la obra maestra de Rodgers y Hammerstein, El Rey y Yo. Cuando la producción levantó el telón en Broadway allá por el año 1951, fue un estallido de éxito instantáneo, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno cultural que resonó en todas partes, lanzando a Brynner directamente al estrellato con una interpretación tan poderosa que quedaría tatuada para la eternidad en los libros de historia del teatro mundial. Lo curioso es que cuando Brynner hizo la prueba para El Rey y Yo en el año 1950, le dejaron muy claro que el espectáculo giraba en torno a la gran estrella Gertrude Lawrence, encargada de dar vida a Anna, la institutriz británica que cuidaba a los hijos de Moncut. Al principio la gente no sabía qué pensar de Brynner. La recepción fue bastante tibia, por no decir fría en el recinto, sino mejor de los casos. El actor recordó tiempo después una anécdota locura donde un espectador furioso por quién sabe qué le arrojó un zapato al escenario, en plena función, y no era cualquier zapato, era uno de muy buena calidad. Bromeaba Brynner con su característico cinismo. Ese tipo realmente me odiaba con ganas. No obstante, el carisma de Brynner era tan magnético que el público no tuvo más remedio que caer rendido a sus pies, incluso cuando él sentía un orgullo inmenso por su cabellera. En alguna ocasión alardeó de que su pelo era tan denso que ni siquiera necesitaba usar peluca, cuando trabajaba de payaso en sus viejos tiempos de circo. Pero Brynner tomó la arriesgada y valiente decisión de raparse la cabeza por completo para encarnar con mayor autenticidad a un monarca de Siam, intuyendo que ese look captaría todas las miradas. La jugada maestra funcionó a la perfección y decidió mantener ese estilo de cráneo afeitado por el resto de sus días, convirtiéndolo en su sello personal. La forma en que Brynner interpretó a ese rey enigmático, autoritario, pero irresistiblemente encantador, fue simplemente hipnótica para todos los presentes. Con un aire de realeza natural y una presencia escénica que llenaba todo el espacio, le inyectó vida al personaje, atrapando la atención de la audiencia con cada movimiento calculado y cada gesto sutil de su rostro. La química explosiva entre Brynner y su compañera de reparto Gertrude Lawrence se podía cortar con un cuchillo, dándole un atractivo extra a toda la obra. El triunfo monumental de El Rey y Yo fue la prueba definitiva del talento, la dedicación y el carisma puro que emanaba de la imponente figura de Brynner, algo que quedó claro en el año 1956. La magia de la obra saltó a la gran pantalla en una adaptación cinematográfica, y Yul Brynner, en una decisión de casting que cambiaría su vida, volvió a ponerse la piel de su personaje más icónico. Este trabajo excepcional llevó a Brynner a la cima absoluta del reconocimiento dentro de la maquinaria de Hollywood. Ganar el premio de la Academia al Mejor Actor fue un hito histórico, sobre todo si tenemos en cuenta que era prácticamente su primer papel de peso en el cine. Esa victoria de Yul Brynner en los Oscar no solo lo confirmó como una superestrella legítima, sino que cimentó su legado para siempre en la historia dorada
del cine estadounidense. Su encarnación del rey Mongkut quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los amantes del séptimo arte, quedando eternamente vinculado a ese personaje regio durante toda su ilustre trayectoria. Un dato curioso es que la película sigue estando prohibida en Tailandia porque consideran que retrata al monarca como un ser vanidoso, malhumorado y déspota. Rasgos que irónicamente parecían coincidir bastante con la personalidad real de Brynner. Se metió tanto en el papel que lo interpretó la friolera de 4.625 veces sobre las tablas, llegando a admitir que el rey se apodera de mi ser. Aunque su versión de Mongkut fue sin duda su logro más brillante, Brynner, quien nos dejó en el año 1985, dejó una huella imborrable en la industria, con participaciones en cintas aclamadas como Los 10 Mandamientos, Los 7 Magníficos y la futurista Westworld. A pesar de triunfar en 1900 la pantalla, la fama de Brynner de ser un ególatra y tener un comportamiento imposible lo persiguió siempre, provocando rivalidades muy amargas con colegas de profesión, entre ellos figuras como Steve McQueen e Ingrid Bergman. El mismo año que Brynner se llevó su Oscar, el galardón a la mejor actriz fue para Bergman por su trabajo junto a él en la película Anastasia. Al recordar aquellos tiempos, Bergman no dudó en mencionar la actitud grosera de Brynner durante el rodaje. Cuando se conocieron, la actriz sueca, que era un par de pulgadas más alta que él, sugirió amablemente usar una tarima o cajón para disimular la diferencia de estatura. La respuesta de Brynner fue tajante y afilada. Clavándole la mirada, le replicó: «No pienso subirme a una caja. Voy a mostrarle al mundo entero lo grande que eres tú», insinuando que ella se vería enorme y tosca a su lado. La tensión entre Brynner y McQueen en el set de Los 7 Magníficos fue alimentada principalmente por la paranoia absurda de Brynner sobre su altura. Los reportes indican que Brynner recurría a pararse sobre un pequeño montículo de tierra cada vez que compartía escena con McQueen para verse más alto, aunque en realidad le faltaban varias pulgadas para igualarlo. Como respuesta, McQueen pateaba disimuladamente la tierra cada vez que tenía oportunidad, buscando boicotear los intentos desesperados de Brynner por imponer su dominio físico. McQueen también usaba tácticas sutiles para robar cámara y opacar a Brynner, como jugar con su sombrero, revoloteando con el revólver o jugueteando incesantemente con el ala de su sombrero vaquero justo cuando Brynner soltaba sus diálogos, un detalle jugoso revelado en la autobiografía de su compañero de elenco, Eli Wallach. La obsesión de Brynner llegó a niveles tan absurdos que contrató a un asistente personal exclusivamente para llevar la cuenta de cuántas veces McQueen manoseaba su sombrero mientras él intentaba hablar. Al mirar atrás y analizar esa tormentosa relación, McQueen confesó sin rodeos: «Simplemente no nos soportábamos». El actor recordó un altercado específico donde Jules lo desafió delante de todo el equipo, insinuando que la estrella calva se sentía profundamente amenazada por su propia torpeza con las armas frente a la destreza natural de Steve. McQueen, por su parte, se sentía como pez en el agua y se negaba rotundamente a seguir las ridículas reglas de Brynner, quien exigía que todos se quedaran estáticos como estatuas durante sus escenas. Steve prefería moverse y robar cámara para proteger su territorio. Retrocediendo a marzo de 1952, Brynner ganó el premio Tony al mejor actor de reparto en un musical, un galardón que, irónicamente, echó más leña al fuego de su ego, ya que le enfurecía no ser considerado la estrella absoluta de El Rey y Yo. Poco después, en agosto de 1952, la desgracia sacudió la producción cuando Gertrude Lawrence colapsó tras bastidores, al terminar una función matutina de sábado, falleciendo tristemente unas semanas más tarde. Según relata Ken Bloom en su libro Show and Tell, el nuevo libro de anécdotas de Broadway, hubo testigos que vieron a Brynner derramar lágrimas al enterarse de la muerte de su compañera. Sin embargo, aquel llanto no nacía del dolor o la empatía, sino de una súbita y maquiavélica comprensión. Con ella fuera del camino, su nombre ascendería automáticamente al primer lugar en los créditos de la futura adaptación cinematográfica. La imagen de Brynner con esa mirada que taladraba el alma, las cejas arqueadas y su icónica cabeza rapada, se volvió un símbolo mundial. Charlton Heston llegó a comentar: «La interpretación de Jules en El Rey y Yo no tenía rival». No obstante, la vanidad de Brynner, ya de por sí enorme, parecía no tener techo. Se volvió tan paranoico con su imagen que prohibió terminantemente ser fotografiado junto a cualquier otro actor que fuera calvo, dando instrucciones precisas a su agente de prensa para que espantara a cualquiera sin pelo que intentara salir en la foto. Los detalles sobre su comportamiento déspota durante esta época quedaron inmortalizados en las memorias de Frank Langella, publicadas en 2012, tituladas Drop Names. Langella, que en aquel entonces encarnaba a Drácula en el Teatro Martin Beck, vecino al Teatro St. James, donde reinaba Brynner, fue testigo directo del narcisismo patológico de Jules. Describió cómo la estrella tenía un enfoque obsesivo y casi enfermizo sobre su propia persona.
Según cuenta Langella, era imposible no ver a Briner pegado a un espejo de cuerpo entero y en cualquier charla utilizaba el pronombre yo, con una frecuencia alarmante mucho más que cualquier otro actor con el que Langella se hubiera cruzado en su carrera. Una de las historias más perturbadoras que reveló Langella exponía el racismo latente de Briner durante un viaje en su ostentosa limusina, blanca de más de 6 metros. Briner, presumiendo de sus juguetes, les mostró varias funciones del coche a Langella y a su esposa Ruth. De repente activó unas potentes luces estroboscópicas hacia afuera, cegándolos momentáneamente. Cuando le preguntaron para qué servía semejante artilugio, Briner respondió con una crueldad heladora. Es por si los negros rodean mi coche. Enciendo estas luces y hago ruido de clic repetidamente. Ellos creen que les estoy tomando fotos para la policía y salen corriendo despavoridos. Además, alardeaba ante Langella sobre un ascensor privado que mandó instalar en el teatro diseñado exclusivamente para que su chofer pudiera meter el coche y él no tuviera que mezclarse con la plebe. Briner se quejaba amargamente de su propio público, expresando un desprecio total. En una ocasión llegó a decir: eran una completa basura. Esta noche no pienso inclinarme ante ellos. Les di la espalda a propósito. Más adelante, cuando retomó su papel del rey, Moncut en la década de los 80 contaba con orgullo de tirano cómo mandaba callar a los espectadores que osaban hacer ruido. Relató un incidente con unas mujeres que reían diciendo con desdén: teníamos a unas damas risueñas que seguramente se habían bajado demasiados martinis antes de venir. Así que paré todo y les ordené silencio. Este teatro es mi palacio, y aquí yo dicto las reglas. Para ese momento su leyenda negra como un dictador insoportable ya recorría todo el mundo teatral con cientos de historias circulando sobre su trato humillante hacia el personal técnico y su afición viciosa por amenazar con despedir a la gente por cualquier nimiedad. Lejos de avergonzarse, Briner lucía su carácter exigente como una medalla, llegando a declarar al presentador de televisión Bill Box: soy absolutamente implacable en lo que respecta al teatro. Los perezosos deberían temblar ante mí. Cualquier elemento muerto que encuentre lo corto de raíz. A pesar de ser consciente de su temperamento volcánico y difícil, rechazaba con furia la idea de buscar ayuda profesional o psicoterapia, sentenciando: el día que alguien logre ponerme en un diván de psiquiatra, será porque estoy borracho perdido o ya estoy muerto. Su hijo Jules Briner Jr., a quien llamaban cariñosamente Rocky, en honor al campeón de boxeo Rocky Graciano, reconoció que convivir con su padre era un desafío constante y que el hombre podía volverse un poco loco e irracional a veces. Curiosamente, Rocky terminó viviendo una vida fascinante por mérito propio, trabajando como gerente de giras para leyendas como The Band y Bob Dylan e incluso sirviendo como guardaespaldas del mismísimo Muhammad Ali. Por otro lado, Robert Bond, el actor que trabajó codo a codo con él en Los Siete Magníficos, recordaba a Briner como una mezcla de talento actoral supremo y una personalidad diabólica y de mecha corta. Y sobre sus exigencias contractuales, su agente Robbie Lance confirmó que las demandas de Briner eran interminables. Las excentricidades de este hombre no conocían límites. Sus contratos parecían testamentos por la cantidad de cláusulas absurdas que incluía, exigiendo hasta el tono exacto de la alfombra de su camerino, la marca específica de los pañuelos, el agua mineral importada que debían servirle, e incluso instrucciones precisas sobre cómo quería los huevos del desayuno y la temperatura ideal del vino en sus lujosísimas suites. Para el momento en que Briner se metió en la piel del capitán Muller en la cinta de 1965, titulada Morituri, compartiendo pantalla con el gran Marlon Brando, su ego había crecido tanto que tenía el poder de ordenarla instalación de una plataforma de aterrizaje en pleno barco, simplemente para que su helicóptero privado pudiera llevarlo a tierra firme a dormir cada noche tras el rodaje, evitando así la incomodidad de pernoctar en el set. Aunque cobraba lo que su agente Robbie Lance definía como sumas verdaderamente astronómicas, Briner tenía una fama terrible de ser un auténtico tacaño de esos que no abren la cartera ni por error. George Jacobs, del equipo de Minosemasi, Frank Sinatra se hizo muy colega de Briner después de que el actor y el cantante conectaran jugando al golf y trabajando juntos en el costoso thriller de 1966, La sombra de un gigante, en su libro de memorias titulado Mr. S. Mi vida con Frank Sinatra. Jacobs soltó la sopa diciendo que Jules Briner siempre estaba rondando para gorronearle a Frank desde la comida y la bebida hasta la compañía femenina. De hecho, le pusimos el mote de Tío Gilito, el rey de la cofradía del puño cerrado. Pero no todo eran rarezas. Los talentos de Jules Briner se desbordaban mucho más allá de las tablas del teatro y el cine, adentrándose con maestría en el fascinante universo de la fotografía profesional. Al mismo tiempo que el mundo entero lo aplaudía por su capacidad interpretativa, su destreza tras el lente revelaba una sensibilidad artística que pocos conocían y que mostraba otra cara de su genio. Allá por la década de 1950, Briner empezó a juguetear con las cámaras, al principio como quien tiene un hobby cualquiera.
No obstante, esa curiosidad se transformó en una pasión devoradora por el arte visual y pronto se convirtió en un fotógrafo de altísimo nivel. Usando su cámara como una extensión de su ojo, logró capturar instantes de una intimidad y naturalidad asombrosas, regalándonos una ventana exclusiva a la vida privada de sus amigos, que casualmente eran superestrellas. Logró juntar un archivo de 1900 y más de 8000 negativos con leyendas de la talla de Elizabeth Taylor, Anthony Quinn, Sophia Loren, Mia Farrow y la eterna Audrey Hepburn, quien por cierto era la madrina de Victoria, la hija que Briner tuvo con su segunda esposa, la modelo chilena Doris Kleiner. Su legado fotográfico iba mucho más allá del simple retrato de famosos. Sus fotos se metían en las profundidades del alma de los retratados, desnudando sus emociones más crudas y sus verdaderas personalidades sin filtros. Tenía un ojo clínico para los detalles, narrando historias potentes sin necesidad de usar una sola palabra, solo imágenes. El peso histórico y artístico de las fotos de Jules Briner es algo indiscutible. Las exposiciones de su material en galerías alrededor del globo han dejado a los críticos y al público con la boca abierta ante su capacidad para contar cuentos profundos a través de la imagen fija. En la actualidad, la obra visual de Jules Briner sigue siendo ovacionada no solo por lo bonita que es, sino por esa perspectiva privilegiada que nos da sobre la vida cotidiana de los íconos más grandes del siglo XX. En 1996, su hija Victoria curó una selección de las mejores fotos de su padre para publicar el libro de arte Jules Briner Fotógrafo. Y como el hombre no se estaba quieto aprovechando su fama, Briner también quiso probar suerte en la cocina, lanzando el libro de cocina de Jules Briner, Comida digna de un rey y donde compartía recetas bastante curiosas como sopa de diente de león o un estofado de cerdo con chucrut. En el año 1971, Briner se casó con Jacqueline Thion de la Chaume, una mujer sofisticada que trabajaba como editora en la Vogue francesa. La pareja adoptó a 2 niños vietnamitas, Mia y Melody, y se compraron el Manoir de Criquebeuf, un impresionante castillo del siglo XVI con 50 acres en Normandía, donde, agárrate, Briner tenía una colonia de pingüinos reales. Durante esta etapa tan pintoresca cayó en manos de Briner el guión de Westworld, un thriller de ciencia ficción ideado por Michael Crichton, famoso por ser un lector voraz. Los intereses intelectuales de Briner eran muy serios. Llegó a estudiar filosofía en 1900 en la Sorbona y tomó cursos de ética en Chicago con el Dr. Paul Arthur Schilp, un académico de renombre que fundó la Biblioteca de Filósofos Vivos. Schilp no tenía más que elogios para la mente de Briner, diciendo que poseía uno de los intelectos más brillantes que había conocido jamás, con una cultura general que cubría política, economía, literatura clásica, música e historia universal. Briner estaba muy orgulloso de su trabajo humanitario con el Alto Comisionado de 1900, las Naciones Unidas para los Refugiados, y de su lucha incansable contra la discriminación hacia el pueblo gitano. Briner aplaudió la trama de Westworld porque exploraba cómo los humanos nos volvemos unos niños caprichosos frente a la nueva tecnología. Por su parte, Crichton pensaba que este actor de 53 años era la pieza perfecta para encarnar al pistolero cibernético, llegando a comentar: si alguien construyera de verdad un parque como Westworld, seguro diseñarían al robot asesino basándose en la imagen de Jules Briner. Él se tomó el papel muy en serio, usando unos incomodísimos lentes de contacto metálicos plateados durante todo el rodaje para conseguir esa mirada fría y robótica. Richard Benjamin, quien coprotagonizó la cinta con Briner haciendo del turista que el robot averiado intenta liquidar en el parque, recuerda su intensidad. Richard Benjamin, su compañero de batallas en el set, siempre recordaba con una nostalgia palpable aquellos días de rodaje. Para él, Jules Briner no era un simple actor, era sencillamente el mejor de todos los tiempos. No solo compartían escenas, sino que Briner se convirtió en su mentor, enseñándole trucos de viejo zorro como la técnica perfecta para disparar un arma en cámara sin pestañear ni un milímetro. Le decía con esa voz profunda y autoritaria: fíjate bien en las grandes estrellas del western, obsérvalos detenidamente y te demostraré que todos parpadean al apretar el gatillo menos los verdaderos duros. Era una figura que desbordaba carisma, un ser humano increíble que parecía más grande que la propia vida. La cinta Westworld marcó el último gran hito de Briner en la gran pantalla. Aquel fue un papel icónico antes de que su carrera cinematográfica se fuera apagando, siendo su despedida final el western italiano Death Rage, allá por el año 1976. Siempre se le quedó una espina clavada en el corazón: la inmensa frustración de no haber podido materializar su gran proyecto soñado, una película épica sobre la vida de Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. La visión de Briner era faraónica. Calculaba que hubiera necesitado la friolera de 20.000 extras para recrear las batallas con el realismo que él exigía, algo que comentaba con visible pesar. Aunque el gobierno turco le dio luz verde al proyecto, la producción se vino abajo estrepitosamente porque nadie lograba ponerse de acuerdo sobre los hechos históricos de la vida del líder.
Tras ese revés, se refugió en lo que mejor sabía hacer. Continuó dándole vida al Rey Monk en incontables giras y reposiciones de la obra El Rey y Yo en Broadway, un papel que ya era parte de su ADN. Mary Beth Peale, quien fue su contraparte femenina durante los últimos 2 años de aquella gira maratónica, llegó al elenco con el miedo en el cuerpo tras recibir advertencias muy estrictas. Le habían dicho que bajo ninguna circunstancia debía tocarlo ni mirarlo directamente a los ojos como si fuera una deidad intocable. Sin embargo, Briner rompió todos los esquemas. La sorprendió con un abrazo cálido y reconfortante, diciéndole con ternura, «Bienvenida a la familia». Pero detrás de esa fuerza vital había una sombra, pues Briner había empezado a fumar a los 12 años. Ese hábito se convirtió en una adicción brutal con el tiempo, llegando a consumir la asombrosa cantidad de 5 cajetillas de cigarrillos al día, una auténtica bomba de tiempo para su salud. En el año 1983, el mismo año en que contrajo matrimonio con su cuarta esposa, la joven bailarina malaya de 24 años, Kathy Lee, el destino le jugó una mala pasada. Recibió el diagnóstico que nadie quiere oír, un devastador cáncer de garganta. Al mirar a la muerte a la cara, buscó refugio espiritual y se volcó hacia las enseñanzas del budismo. Encontró cierto consuelo en la filosofía de aceptar que el futuro se acorta cada día, tal como reza un antiguo dicho gitano, que él solía citar hasta que su luz se apagó finalmente. Falleció a la edad de 65 años el 10 de octubre de 1985, poco después de haber logrado un regreso triunfal y agónico a los escenarios de Broadway. Pero antes de irse quiso dejar un último regalo al mundo, la grabación de un comercial estremecedor para la Sociedad Americana del Cáncer, diseñado específicamente para emitirse tras su muerte. En ese video miraba a la cámara y lanzaba una advertencia solemne y cruda a los espectadores. Ahora que ya no estoy, les digo no fumen. Hagan lo que hagan en sus vidas, simplemente no fumen. Este mensaje, enviado prácticamente desde el más allá, tuvo un impacto brutal y se le atribuye haber inspirado a innumerables personas a dejar el vicio para siempre. Fiel a su personalidad excéntrica y única, Briner dejó varias instrucciones detalladas para lo que quería que dijera su lápida, sugiriendo frases caprichosas y llenas de humor negro. Propuso cosas como «ya he llegado» o algo más tierno como «aquí yace un hombre que adoraba a los niños de todas las variedades». Sin embargo, la realidad fue mucho más sobria. Su lugar de descanso final en un tranquilo cementerio de la región de Loira, en Francia, es de una austeridad sorprendente y lleva solo su nombre y las fechas de su nacimiento y fallecimiento. Su último deseo de tener un epitafio más elaborado y teatral quedó sin cumplirse, pero la influencia de Jules Briner no cabe en una lápida y se extiende mucho más allá del entretenimiento. Ha dejado una huella imborrable en la cultura global, si bien su interpretación magistral del rey Monk en El Rey y Yo se mantiene como el pilar central de su carrera, y se erige como un momento definitorio en su trayectoria. Su versatilidad camaleónica como actor aseguró que su impacto resonara en múltiples géneros y generaciones. Películas de culto como Los Siete Magníficos y la distópica Westworld demostraron su capacidad innata para transformarse en cualquier cosa que el guión exigiera con total naturalidad. Podía encarnar personajes diversos con esa misma presencia cautivadora, ese carisma animal y un encanto magnético que cimentaron su estatus de leyenda cinematográfica absoluta. Lo que realmente separaba a Briner del resto de los mortales en Hollywood era su compromiso inquebrantable, casi obsesivo, con la perfección de su oficio. Su interpretación del Rey Monk superó la cifra astronómica de 4.600 representaciones en vivo, un récord que marea solo de pensarlo y que no tiene rival. Es un logro sin igual en la historia del teatro moderno. Esta dedicación extraordinaria no era solo amor al arte, era una disciplina férrea que definía su carácter. Reflejaba no solo su pasión por actuar, sino que subrayaba su búsqueda implacable de la excelencia en cada gesto, ganándose la admiración eterna de colegas y público por igual. Sin embargo, al mirar atrás, quizás fue el impacto de Briner fuera de los focos y las cámaras lo que realmente definió su legado más humano y perdurable en el tiempo. Al enfrentarse cara a cara con un diagnóstico de cáncer de pulmón que amenazaba su vida, se transformó en un guerrero y un ferviente defensor de la lucha contra el tabaquismo. Basándose en su propia y dolorosa batalla contra la enfermedad, utilizó su fama mundial y su tragedia personal como un altavoz potente para generar un cambio real. Su objetivo era inspirar a millones de personas a dejar de fumar y adoptar estilos de vida más saludables antes de que fuera demasiado tarde para ellos, tal como lo fue para él. Sus esfuerzos de promoción y ese comercial final dejaron una marca indeleble en la salud pública, salvando vidas literalmente y reduciendo las estadísticas de mortalidad. Ayudó a disminuir la prevalencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Al final del día, el legado de Jules Briner es un tapiz rico y complejo. Está tejido con los hilos de sus inmensas contribuciones al cine, al teatro, a la fotografía artística y de manera crucial a la conciencia de salud pública global. Su talento extraordinario, su dedicación inquebrantable y su valiente trabajo de defensa continúan inspirando e influyendo en las generaciones actuales y futuras.
Su vida sirve como un recordatorio potente de que un verdadero legado no se mide solo por los premios en la repisa o los papeles estelares en la pantalla plateada, sino también por el impacto positivo, la huella humana y el cambio duradero que uno es capaz de dejar en el mundo una vez que se baja el telón final. ¿Qué aspecto de la fascinante y polifacética carrera de Yul Brynner te impacta más hoy en día? Nos encantaría leer tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para no perderse más información fascinante sobre las vidas de figuras legendarias como él. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos muy pronto en el próximo video con más historias increíbles. Hasta la próxima, amigos.